El doctor Quexal se ajustó las gafas protectoras por 47ª vez esa mañana y revisó los filtros atmosféricos de la bahía Invernadero 7. Sus 4 brazos delgados se movían con precisión neurótica, cada uno agarrando un escáner diferente que emitía un pitido ominoso al menor indicio de polen. El alto Vesnari de piel grisácea había pasado los últimos 3 años convirtiendo esta remota estación de investigación en lo que él llamaba con orgullo el catálogo de flora más completo de la galaxia, capaz de matarte por completo. Y precisamente por eso estaba sufriendo lo que los humanos llamarían un ataque de pánico cuando oyó aterrizar la lanzadera de transporte. No, 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 murmuró Cesle, mientras sus grandes ojos negros se movían rápidamente entre su cuidadosamente organizado jardín de la muerte y los pasos que se acercaban. Se suponía que hoy sería un día tranquilo para documentar el nuevo método de guerra psicológica del vociferante Torbine, no para cuidar a un mamífero primitivo que probablemente cree que el protocolo de seguridad es un tipo de cereal para el desayuno. La esclusa de aire se abrió con un siseo y entró el espécimen humano más agresivo que QXTL había visto jamás. Jake Morrison medía unos 1,80 metros, aproximadamente la misma altura que Custell, pero con una distribución que sugería que hacía press de banca con naves espaciales por diversión. Su cabello castaño parecía peinado con una granada de plasma, y vestía el mono estándar de la estación de investigación como si fuera el disfraz de una ópera espacial de bajo presupuesto. «Hola, Doc», dijo Jake, con una sonrisa que dejaba al descubierto una cantidad alarmante de dientes. «Soy tu nuevo becario. Espero que no te importe trabajar con alguien que no tiene miedo de ensuciarse las manos». El implante traductor de Stral casi se cortocircuitó al intentar procesar la falta de respeto implícita en esa frase. Que no tenga miedo de ensuciarse las manos era precisamente lo que Questol temía en su invernadero. Las manos sucias eran manos muertas, normalmente en cuestión de minutos. «Ah, sí, el humano», dijo Kessel, retrocediendo mientras Jake se acercaba a una de las vitrinas. «Antes de que toques algo, mueras horriblemente y arruines mis datos de investigación, quizás deberíamos revisar los protocolos de seguridad». Las 467 páginas. Jake se rió. De verdad se rió de los protocolos de seguridad. «Vamos, Doc. ¿Qué tan peligrosas pueden ser unas pocas plantas? En la Tierra, solía comer bayas silvestres directamente del arbusto durante las excursiones. Nunca me mató». Kessle sintió que su corazón secundario se detenía. «Nunca te mató. Una vez». El hecho de que lo expreses así sugiere múltiples experiencias cercanas a la muerte, lo que solo refuerza mi punto de que tu especie tiene una relación preocupante con la autoconservación. «Relájate. Estoy seguro de que estará bien», dijo Jake, ya caminando hacia la sección climatizada donde Sestoal guardaba sus especímenes más preciados. «¿Qué es lo peor que podría pasar?». El doctor textual emitió un sonido que su especie usaba para indicar una fatalidad inminente, que su traductor tradujo como un suspiro mecánico. Había pasado años estudiando plantas capaces de disolver la médula ósea, causar combustión espontánea o atrapar a sus víctimas en pesadillas alucinógenas para la eternidad. Pero de alguna manera, al ver a este humano sonriente abordar el trabajo de su vida, Sexel se dio cuenta de que finalmente se había topado con el organismo más peligroso de la estación, y ni siquiera era una planta. A la mañana siguiente, Kessle apenas había terminado la esterilización ritual de su equipo cuando Jake entró de golpe en el invernadero como si entrara en un parque recreativo en lugar de en una cámara botánica de los horrores. Kessle observó fascinado cómo el humano ignoraba por completo las señales de advertencia escritas en 17 idiomas galácticos diferentes, incluyendo la que mostraba una calavera y una tibia cruzada tan universal que incluso las civilizaciones primitivas entendían que significaba: «Esto te acabará». «Entonces, Doc», dijo Jake, frotándose las manos con un entusiasmo inquietante, «¿qué hay en la agenda de hoy? Por favor, dígame que se trata de algo más emocionante que la conferencia de ayer sobre por qué no debería respirar cerca de las orquídeas de asfixia». Cookstowl aferró su bloc de datos como una manta de seguridad. «Bueno, de hecho,
Planeaba desvelar mi última adquisición. Llegó ayer del sector prohibido, pero dada la aparente incapacidad de su especie para procesar las advertencias de peligro, quizá deberíamos empezar con algo menos letal de inmediato. Como las margaritas de leve incomodidad. No, veamos lo bueno, dijo Jake, dirigiéndose ya a la unidad de contención de máxima seguridad al fondo del invernadero. Esa gran caja sellada de allí parece prometedora. ¿Qué hay dentro? Los antebrazos de Texile comenzaron a agitarse en lo que los observadores podrían llamar caritativamente una danza interpretativa, pero que en realidad era un complejo gesto de pavor existencial. Esa es la parca carmesí, también conocida como fruta de la muerte, que adquirí con un riesgo considerable para documentar su letalidad. Es hermosa, aromática y, según todas las bases de datos xenobiológicas creíbles, capaz de matar a cualquier ser consciente en menos de 3 minutos tras su consumo. Jake apretó la cara contra el cristal de contención como un niño en una tienda de dulces. Dentro, suspendida en un campo de energía protectora, colgaba lo que parecía la fruta más apetitosa de la galaxia. Era aproximadamente del tamaño de una manzana grande, de un carmesí intenso con espirales doradas, y parecía brillar con una luz interior que sugería una bendición divina o una toxicidad catastrófica. ¡Guau! Exclamó Jake. Y Quixal sintió un escalofrío recorrer su alargada columna vertebral al reconocer ese tono. Era el mismo tono que usaban los humanos cuando veían algo que definitivamente no debían tocar, pero que iban a tocar de todos modos. Se ve delicioso. Delicioso. La voz de Quasl se quebró en 3 octavas. Se llama fruta de la muerte. Fruta de la muerte. El nombre está diseñado específicamente para comunicar letalidad a especies lo suficientemente inteligentes como para comprender vocabulario básico. Antes de que Jake pudiera responder con lo que Cecil estaba seguro. Sería otra forma aterradoramente despreocupada de desestimar el peligro mortal. La entrada principal del invernadero se abrió con un siseo. La comandante vexista entró con paso firme, su piel morada brillando bajo la luz solar artificial, y su expresión sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar de la galaxia. Doctora Cusel, dijo con el tono de alguien que había pasado demasiados años gestionando científicos a los que no se les podía confiar tijeras de seguridad. La inspección de seguridad mensual está pendiente, y necesito verificar que su nuevo humano, a su vez, no se haya envenenado accidentalmente todavía. Todavía es la palabra clave, murmuró Quexal. Jake se apartó del expositor de frutas de la muerte con la misma sonrisa inquietante. Comandante. ¡Qué oportuno! La doctora me estaba mostrando esta increíble fruta que supuestamente mata a la gente en 3 minutos. Me preguntaba si alguien había comprobado esa afirmación o si era solo una teoría. La comandante Vexa miró alternativamente el rostro ansioso de Jake y la expresión horrorizada de Kestol, y luego, lentamente, buscó el inyector de sedimentos de su cinturón. Doctora Sestol, por favor, dígame que le ha explicado a la humana por qué no probamos especímenes letales en sujetos vivos. Lo he intentado, dijo CXL débilmente, pero empiezo a sospechar que explicar el peligro a los humanos es como explicarle el agua a un pez. Reconocen su existencia, pero no comprenden por qué debería preocuparles. El incidente ocurrió exactamente 47 minutos después, algo que Kessler sabía con precisión porque había estado revisando obsesivamente su cronómetro mientras intentaba concentrarse en recalibrar el campo de contención de la violeta venenosa. Había dejado a Jake solo exactamente 3 minutos y 12 segundos para recuperar un escáner especializado de la bahía de almacenamiento. 3 minutos y 12 segundos. Al parecer, ese era todo el tiempo que un humano necesitaba para tomar la clase de decisión que atormentaría a Kessel durante el resto de su larguísima vida. Cuando regresó, Jake estaba de pie junto a la unidad de contención de la fruta de la muerte, que ahora estaba visiblemente abierta. Más alarmante aún, Jake estaba masticando. «Oh, no», susurró Kessel, dejando caer su escáner con un estrépito que resonó por el invernadero como un clavo mortal. «Oh, no. Oh, no».
Oh, no. Jake levantó la vista con las mejillas abultadas, como una aterradora criatura mamífera de almacenamiento. Levantó un dedo en el gesto universal de esperar un momento mientras terminaba de morir. Tragó saliva con evidente satisfacción y luego esbozó esa horrible sonrisa humana. Oye, Doc, has vuelto, dijo Jake con naturalidad, como si no acabara de consumir la que posiblemente fuera la fruta más letal de la galaxia conocida. Vaya, qué historia tan graciosa. Estaba examinando el campo de contención intentando comprender la tecnología, y sin querer, activé el mecanismo de liberación. Entonces, bueno, la fruta simplemente salió rodando y olía muy bien, así que pensé que alguien debería probarla, ¿no? Tortura. El bloc de datos de Castral se le resbaló de los dedos inertes. Sus antebrazos empezaron a temblar en secuencia, empezando por el superior izquierdo y avanzando en el sentido de las agujas del reloj, en lo que su especie llamaba el temblor de una catástrofe profesional inminente. «Te la comiste», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿De verdad te comiste la fruta de la muerte?» «Solo un bocado», dijo Jake, y luego hizo una pausa pensativa. «Bueno, quizá más bien un tercio. Tiene un sabor interesante. Algo dulce al principio. Luego hay una sensación de hormigueo, y el regusto es como a mango picante mezclado con algo que no logro identificar. Quizás canela». Bill buscó a tientas su cronómetro de emergencia. 3 minutos, dijo, elevando la voz hasta lo que, generosamente, podría llamarse pánico controlado. Según todas las bases de datos de la galaxia. Red, tienes 3 minutos antes de una falla orgánica sistémica, seguida de una rápida descomposición celular, seguida de lo que los textos médicos describen como una muerte espectacular e irreversible. Jake se encogió de hombros. Me siento bien. De hecho, me siento bastante bien. Ese hormigueo que mencioné es bastante agradable, como cuando bebes algo carbonatado, pero por todo el cuerpo. 2 minutos y 47 segundos. Se anunció Quick, empezando a caminar en círculos cerrados. Esto no tiene precedentes. Necesito documentarlo todo. ¿Cuáles son tus síntomas? Náuseas, mareos, pavor existencial, la repentina necesidad de escribir un último mensaje a tus seres queridos. Sobre todo, me preguntaba si tienes más de estos, dijo Jake, sosteniendo la fruta de la muerte a medio comer. Porque, sinceramente, esto es lo mejor que he probado desde que dejé la tierra. Mucho mejor que los cubitos nutricionales procesados que sirven en la cafetería. Cesle dejó de caminar y lo miró fijamente. ¿Quieres más? ¿Quieres más fruta de la muerte? Pues sí, dijo Jake, dándole otro mordisco con la típica alegría casual reservada para los bocadillos no letales. A menos que lo guardes para algo especial. 2 minutos y 18 segundos, dijo Jake, pensativo, mientras masticaba. Mire, doctor, agradezco la preocupación, pero empiezo a pensar que su base de datos podría estar un poco desfasada en este caso. ¿Cuántos minutos y 53 segundos? Anunció Quixdal, con la voz entrecortada como la de un adolescente invitando a alguien al baile de graduación. Consultó todas las bases de datos xenobotánicas a las que tenía acceso, comparándolas con estadísticas de mortalidad, informes toxicológicos y lo que parecían ser varias reclamaciones de seguros presentadas por las familias de víctimas anteriores de la fruta de la muerte. Las bases de datos no pueden estar equivocadas. Se compilan a partir de observaciones en 47 sistemas estelares diferentes y están validadas por el Instituto Galáctico de Cosas que te matan rápidamente. Jake terminó el último bocado de fruta de la muerte e hizo un sonido de apreciación que se traducía aproximadamente como ñam, en cualquier idioma. 1 minuto y 53 segundos para... ¿Qué exactamente? Porque debo decirte que lo único que siento es una ligera inyección de energía. Es como si hubiera tomado un café buenísimo. Si el café supiera a paraíso tropical y no me pusiera nervioso. La investigación de Sl nunca lo había preparado para este escenario. En todos sus años catalogando flora letal,
había operado bajo la suposición de que las cosas etiquetadas como mortales eran de hecho mortales. Era un principio fundamental de la Xenobotany, como la gravedad, o el hecho de que los estudiantes de posgrado siempre se comían los suministros de laboratorio si no los vigilabas con atención. Esto es imposible, murmuró, mientras revisaba frenéticamente los archivos de datos. La parca carmesí tiene una tasa de mortalidad documentada del 100% entre las especies analizadas. 100%, Jake. Eso no es una sugerencia. Son matemáticas. ¿Qué especies se analizaron?, preguntó Jake, y Kessel detuvo su pánico al desplazarse para considerar la pregunta. Bueno, veamos. El Consejo CEPRINE lo probó en prisioneros voluntarios, fatal en 2 minutos. La hélice. El consorcio utilizó a criminales condenados, que murieron en 3 minutos y 12 segundos. La Estación de Investigación Académica Beta 7 realizó experimentos con varios mamíferos de diferentes mundos. La voz de Sexile se fue apagando a medida que seguía leyendo. Todos los sujetos experimentan una rápida falla orgánica y la muerte dentro del plazo documentado. El sistema de alerta de emergencia del invernadero eligió ese momento para activarse, inundando el espacio con luces rojas intermitentes y una voz grabada anunciando una emergencia médica detectada. Se solicitaba asistencia inmediata de personal cualificado que, con suerte, sabía lo que hacía. La comandante Vexa irrumpió por la entrada como si le hubieran disparado un cañón. Su escáner médico ya estaba activo y rastreando el área en busca de peligros biológicos. ¿Cuál es la situación? Mis sensores detectaron una exposición masiva a toxinas en este sector. Y dado que está supervisando al humano, supongo que alguien estaba muerto o a punto de estarlo. El humano consumió aproximadamente 1/3 de un espécimen de Crimson Reaper hace 47 segundos. Informó Kessel con la precisión mecánica de alguien cuya visión del mundo se desmoronaba sistemáticamente. Debería estar entrando en las etapas finales de la descomposición celular en este momento. Ahora, el escáner de la comandante Bexy se fijó de inmediato en Jake, quien la saludó alegremente con la mano. Ella observó la lectura, luego sacudió el dispositivo y volvió a mirarlo. Según mi bioescáner, no se está muriendo, dijo lentamente. De hecho, sus signos vitales indican que goza de excelente salud, posiblemente mejor que cuando llegó esta mañana. Eso es lo que he estado intentando decirle al doctor, dijo Jake. Creo que sus datos podrían ser un poco inexactos. Pero o eso, o los humanos simplemente tienen una constitución diferente. Quexal miró entre su base de datos, el aspecto irritantemente saludable de Jake y las lecturas del escáner de la comandante Vex. En algún lugar de su mente, podía oír el sonido de su reputación científica haciendo las maletas en silencio y preparándose para irse para siempre. Constitución diferente, repitió aturdido. 3 años de investigación sobre los especímenes botánicos más letales de la galaxia, y son derrotados por humanos con una constitución diferente. Jake se encogió de hombros. Vaya, por el lado positivo, al menos ahora sabes que la fruta no es universalmente mortal. Esos son datos nuevos, ¿verdad? ¿No es de eso de lo que se trata la ciencia? Él se quedó paralizado en medio de su invernadero, rodeado de plantas que habían definido toda su carrera, mientras su cerebro realizaba lo que solo podría describirse como el equivalente intelectual de un reinicio completo de sistemas. Sus 4 manos se movían independientemente, una sacaba archivos de investigación, otra ajustaba su equipo de protección, una tercera aseaba nerviosamente su antena y la cuarta hacía pequeños círculos en el aire como si intentara comprender físicamente la idea de que todo lo que sabía podría estar equivocado. Datos nuevos, repetía lentamente como quien aprende un idioma extranjero. Sí, datos nuevos. Luego, con creciente pánico, nuevos datos que invalidan por completo 3 años de investigación, 17 artículos publicados y mi próxima presentación ante la Comisión Galáctica de Seguridad Botánica titulada «Porque la parca carmesí te matará definitivamente a ti y a todos tus seres queridos».
La comandante Vexa seguía pasando su escáner sobre Jake, quien había comenzado a examinar la unidad de contención de la fruta de la muerte vacía con el interés casual de quien visita un mercado agrícola. Doctor, doctora. Xtal, dijo, con el tono de voz característico de los comandantes cuando sospechaban descubrir algo vergonzoso. Quizás deberíamos revisar su metodología de investigación. En concreto, ¿cómo determinó que esta fruta era universalmente letal? El corazón secundario de Exile empezó a latir a 1000 por hora mientras consultaba sus archivos. Bueno, los datos iniciales provenían de los experimentos en prisiones del Consejo Ceprian. 12 sujetos, todos fallecidos a los 3 minutos de consumirlos. Luego, el programa de pruebas criminales del consorcio Helix, otros 15 sujetos, todos con resultados fatales. La Estación de Investigación Académica Beta 7 la probó en 23 especies de mamíferos diferentes de varios mundos. Y cada prueba resultó en muerte. Hizo una pausa, sus grandes ojos negros escudriñando los datos con el creciente horror de quien empezaba a ver el bosque por los árboles. Luego estaban los 47 casos reportados en las colonias mineras del sector prohibido, todos fatales. Los 17 incidentes en los puestos comerciales del borde exterior, todos letales. Los 8 casos en naves de exploración, todos con bajas en la tripulación. Doc, dijo Jake, levantando la vista de su examen de la unidad de contención. No quiero decirle cómo hacer su trabajo, pero ¿alguno de estos estudios incluyó humanos? Bueno, no, dijo Caxel a la defensiva. Los humanos son relativamente nuevos en la civilización galáctica, y la mayoría de las instituciones de investigación los consideran demasiado impredecibles para incluirlos en estudios sistemáticos. De hecho, hay un chiste recurrente en los círculos de xenobiología que dice que los humanos morirán de algo completamente inofensivo o sobrevivirán a algo que debería ser imposible, y no hay forma de predecir cuál. La expresión del comandante Vex pasó de la confusión a lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como el tipo específico de frustración reservada para tratar con científicos que habían pasado por alto algo obvio. Doctor Kessle, por favor, dígame que al menos coteje los datos de compatibilidad biológica entre las especies de prueba y la toxina de la fruta. La tercera mano de Esquelea dejó de acicalarse la antena. Su segunda mano detuvo su nervioso movimiento circular. Incluso su mano principal de investigación dejó de revisar los archivos. El único movimiento provino de su cuarta mano, que empezó a temblar en lo que su especie llamaba la sacudida de la inminente humillación académica. Los profesionales consultaron los datos de compatibilidad biológica, dijo débilmente. Sí, dijo el comandante Vexa con la paciencia de quien explica matemáticas básicas a un niño. Cada especie tiene su propia vulnerabilidad biológica. Lo que es letal para un sapirano podría ser inofensivo para un humano. Lo que mata a un miembro del consorcio Helix podría ser nutritivo para otra persona. Comprobaron si estas muertes fueron causadas por toxicidad universal o por reacciones alérgicas específicas de la especie. El silencio que siguió fue roto solo por el suave zumbido de los sistemas ambientales de los invernaderos y el sonido de Jake sirviéndose otra fruta de la colección ligeramente peligrosa de Cecil. «Oh, no», susurró Kessel, su traductor, luchando con el complejo subtexto emocional de una profunda vergüenza científica. «Oh, no. Oh, no. ¿Qué?» «Oh, no», preguntó Jake, deteniéndose a medio mordisco de lo que parecía ser una fruta morada que brillaba con su propia luz interna. El bloc de datos de Caxel se le resbaló de las manos inertes por segunda vez ese día. Nunca comprobé la compatibilidad biológica. Simplemente asumí que algo llamado fruta de la muerte, que mataba a todos los sujetos de prueba, era universalmente letal. Nunca consideré que tal vez, solo fuera mortal para las especies que realmente se sometieron a la prueba. El escáner del comandante Vex emitió un pitido alegre mientras analizaba el último refrigerio de Jake. Según mis lecturas, lo que acaba de comer le proporciona una excelente fuente de vitaminas, minerales y lo que parece ser un leve efecto estimulante, similar a la cafeína.
Eso fue una bengala de medianoche, dijo Kessel débilmente. Se supone que causa episodios alucinógenos seguidos de parálisis temporal. Jake reflexionó mientras masticaba. Sabe a arándanos con un toque de menta. Realmente refrescante, la verdad. Hizo una pausa pensativa. Sabe, doctor, empiezo a pensar que debería considerar la posibilidad de que toda su base de datos de investigación se base en un malentendido fundamental de la biología interespecies. Bestel emitió un sonido que su traductor interpretó como un Saab mecánico. 3 años, dijo, 3 años catalogando plantas mortales que podrían ser la Macedonia más exótica de la galaxia. Mi reputación está arruinada. La Comisión de Seguridad Botánica revocará mis credenciales. Tendré suerte si consigo un trabajo enseñando identificación básica de plantas a estudiantes de primer año en una colonia minera del borde exterior. O Jake, terminando la bengala de medianoche y tomando algo que parecía una pera dorada con rayas plateadas. Podrías convertirte en el principal experto de la galaxia en Xenobatney compatibles con humanos. Piénsalo. Tienes la mayor colección de plantas supuestamente mortales de este sector. Y ahora tienes un sujeto de prueba que aparentemente es inmune a la mayoría de ellas. Eso no es el fin de tu carrera. Es un cambio de carrera. El comandante Vexa miró entre la sonrisa optimista de Jake y la expresión de desesperación existencial de Custel. El humano tiene razón. En lugar de estudiar lo que mata a la gente, podrías estudiar lo que no mata a los humanos. En concreto, dada su reciente integración a la sociedad galáctica, esa información podría ser muy valiosa. Testol miró fijamente a Jake, quien ahora se había centrado en lo que parecía ser un racimo de bayas de color naranja brillante que supuestamente causaban combustión espontánea en la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. Jake se metió una en la boca. Masticó pensativo y declaró, saben a naranjas picantes. Un nivel de picante muy agradable. Nada abrumador. Naranjas picantes, dijo Castell aturdido. Las bayas de llama de Kha'Zix Prime saben a naranjas picantes. Sí, dijo Jake, ofreciendo el racimo al comandante Vexa, quien lo rechazó con el tipo de movimiento de cabeza rápido que suele reservarse para rechazar ofertas de explosivos activos. ¿Quieres probar una? 3 horas después, Quixal estaba sentado en su oficina mirando un panel de datos que mostraba lo que solo podía describirse como el análisis dietético más exhaustivo de la historia galáctica. Jay había revisado sistemáticamente aproximadamente el 60% de la colección letal del invernadero, proporcionando notas de catá detalladas que iban desde «necesita sal» hasta «sorprendentemente a nuez» o «combinaría de maravilla con queso si tuviera queso». La comandante Vexus estaba de pie detrás del escritorio de Kessel, leyendo por encima de su hombro y emitiendo ocasionalmente sonidos que sugerían que estaba librando una batalla perdida contra la risa inapropiada. Al otro lado de la oficina, Jake estaba despatarrado en una silla, con un aspecto sorprendentemente saludable para alguien que había consumido suficiente flora supuestamente mortal como para aniquilar a un pequeño ejército. Bueno, a ver si lo entiendo, dijo Kander Vexa, mientras revisaba las reseñas gastronómicas improvisadas de Jake. El musgo llorón de la muerte sabe a lechuga terrosa con un agradable crujido. El líquen que disuelve los huesos tiene un agradable sabor agrio, como el pan de masa madre. Y las enredaderas espinosas chillonas producen bayas que son básicamente dulces de la naturaleza, pero con más fibra. No olvides las flores del vacío, añadió Jake amablemente. Eran increíbles, como comer pétalos de flores con sabor a helado de vainilla. Definitivamente voy a querer más de esas. Cact levantó la vista de su tableta de datos con la expresión de alguien cuya visión del mundo entera hubiera sido alimentada a través de un reactor de materia-antimateria y reensamblada por un comité. Según las bases de datos galácticas, se supone que las flores del vacío causan privación sensorial inmediata seguida de una pérdida total de conexión con la realidad. Mimi me hizo sentir muy relajado, admitió Jake. Como esa sensación que tienes después de una buena comida en un baño caliente.
¿A eso se refieren con pérdida de conexión con la realidad? Porque si es así, tu base de datos podría tener un ligero sesgo hacia lo dramático. La comandante Vexa se aclaró la garganta en el cómo lo hicieron los Manders cuando estaban a punto de tomar una decisión ejecutiva que probablemente le daría un dolor de cabeza a alguien. Doctor Quexal, reasigno oficialmente su enfoque de investigación. En lugar de catalogar plantas que matan personas, ahora se le asigna la tarea de identificar flora alienígena segura para el consumo humano. Considérelo un cambio de carrera lateral. De portador de la catástrofe botánica a conservador del buffet de ensaladas más exclusivo de la galaxia. Pero mi reputación, protestaba Caxel semanalmente. 3 años de investigación sobre especímenes mortales. 17 artículos publicados sobre xenobotánica letal. Mi presentación ante la Comisión de Seguridad Botánica está programada para el próximo mes. Simple, dijo Jaque, llevándose a la boca lo que parecía una pequeña fruta morada. Cambie el título de su presentación a Porque la xenobotánica de contacto humano revolucionará la agricultura galáctica. En lugar de hablar de cosas que matan personas, hable del potencial nutricional sin explotar de especies vegetales previamente inexploradas. Pasará de ser el tipo que estudia plantas aterradoras al tipo que descubrió una fuente de alimento completamente nueva. El comandante Vexa asintió con aprobación. El humano tiene excelentes argumentos. El Consejo Galáctico ha estado lidiando con problemas de distribución de alimentos en las colonias exteriores. Un catálogo de plantas nutritivas compatibles con los humanos podría resolver los problemas de suministro en múltiples sectores. Aquí pasarías de la curiosidad académica a la práctica. Cesle consideró esto mientras observaba a Jaque examinar una pequeña fruta cristalina que supuestamente causaba desplazamiento temporal en la mayoría de las especies. Está sugiriendo que reestructure toda mi carrera en torno al hecho de que los humanos aparentemente pueden comer cualquier cosa que no los coma primero. Nada, corrigió Jaque, mordiendo con cautela la fruta cristalina. Probé ese hongo azul de allí antes y sabía fatal, como a lamer una batería. Definitivamente no lo recomendaría para consumo a gran escala. Hizo una pausa, considerando la fruta del desplazamiento temporal. Esta es interesante, sin embargo. Sabe como si estuviera carbonatada, pero las burbujas se producen a cámara lenta. Se supone que la fruta de la cronosfera te desconecta del flujo normal del tiempo, dijo Waxel, con la voz resignada de quien ya no cuestiona lo imposible. Sí, lo presiento, dijo Jaque pensativo. Es como si todo fuera un poco más rápido que yo. Bastante alucinante, pero no desagradable. Definitivamente no querría comer un montón de estos antes de operar maquinaria pesada, pero como refrigerio ocasional, tiene potencial. La comandante Vexa sacó un formulario de solicitud en su bloc de datos. Doctora Cucal, haciendo oficialmente a Jaque a investigador asociado senior especializado en evaluación de compatibilidad dietética humana. Su trabajo será analizar sistemáticamente su colección de plantas y proporcionar informes detallados sobre el valor nutricional, la seguridad y los perfiles de sabor. Lo convierte en mi jefe, dijo Collect rotundamente. Lo convierto en su compañero, corrigió la comandante Vexa. Usted aporta la experiencia científica y el conocimiento botánico. Él se encarga de las pruebas de compatibilidad biológica y la evaluación práctica. Juntos, podrían revolucionar nuestra forma de pensar sobre la nutrición interespecies. Jaque sonrió y tomó otro espécimen. Este parecía una fruta amarilla brillante cubierta de lo que parecían pequeños rayos. No se preocupe, doctor. Prometo ser un investigador muy minucioso. Lo probaré todo al menos 2 veces para asegurarme de que los resultados sean consistentes. 2 veces, repitió Sexile, observando a Jaque morder la que se suponía era la fruta con mayor carga eléctrica del espacio conocido. Hay que comerlo todo 2 veces. Control de calidad, explicó Jaque, masticando alegremente mientras pequeñas chispas de electricidad danzaban entre sus dientes.
Esto es como comer pop rocks que explotan de verdad. Tiene una textura muy divertida y te da una agradable sensación de hormigueo. Apuesto a que quedaría genial en postres. Kesto observó su invernadero, cuidadosamente organizado, lleno de especímenes a los que había pasado años aprendiendo a temer, y que ahora se estaban convirtiendo sistemáticamente en la colección personal de aperitivos de Jake. Pensó en su próxima presentación ante la Comisión de Seguridad Botánica, sus 17 artículos publicados sobre cenobotanía letal y su reputación como el principal experto de la galaxia en plantas que te matan rápida y eficazmente. Luego miró a Jake, que ahora examinaba una fruta que se suponía que trasladaba a las víctimas a una dimensión alternativa, y que probablemente iba a pedir salsa picante para acompañarla. Bien, dijo Kell, buscando un nuevo bloc de datos. Pero voy a añadir un nuevo protocolo de seguridad. De ahora en adelante, todas las catas se realizarán en presencia de un médico cualificado, y llevaremos un registro detallado de todo lo que consuman, incluyendo métodos de preparación, tamaños de las porciones y cualquier solicitud de condimentos. Trato hecho, dijo Jake alegremente. Y hablando de eso, ¿creen que la cafetería tenga salsa picante? Porque tengo el presentimiento de que algunas de estas frutas quedarían increíbles con un poco de equipo extra. La comandante Vexa anotó en su bloc de datos. Haré que traigan una caja de salsa picante al invernadero. Varios niveles de picante, desde ligeramente picante hasta capaz de decapar pintura. Considérelo un gasto de investigación. Castell vio como el rostro de Jake se iluminaba con un entusiasmo que la mayoría de las especies reservaban para descubrir nuevas formas de matemáticas o alcanzar viajes más rápidos que la luz. Salsa picante, murmuró, empezando a escribir notas en su bloc de datos. Voy a necesitar un nuevo conjunto de protocolos de seguridad para la salsa picante. Pero mientras observaba a Jake planeando felizmente su siguiente ronda de investigación, Kesto se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, este no era el final de su carrera después de todo. Tal vez era el comienzo de algo completamente nuevo, algo que implicaba mucha menos muerte y mucha más salsa picante. Y siendo completamente honesto, eso no sonaba tan terrible.